Buenas tardes, un gusto saludar a los niños. Hoy vamos a dar un pequeño avance en lo que es un nuevo tema de la unidad 6 llamado la conquista. Anteriormente hemos hablado mucho de lo que pertenece al descubrimiento de nuestro país y concretamente el descubrimiento de América. La pregunta es, ¿qué sucedió después? Normalmente cuando los españoles conquistaron América y propiamente llegaron hasta nuestro país, ¿verdad? Propiamente Honduras, sucedió un proceso realmente enorme para poder llegar, ¿verdad? Hasta lo que hoy en día conocemos. Nos ubicaremos en la página 134. Hablaremos de lo siguiente. En la conquista se dieron varios factores, entre ellos el factor militar, el factor económico y el factor ideológico. Cuando hablamos de estos factores, lo voy a explicar de la siguiente manera. Cuando nosotros hablamos del factor militar, los españoles poseían tecnología más avanzada. Con tecnología me refiero a armas, ¿verdad? Ya que ellos pues ganaban a los indígenas nativos de nuestro país con lo que era la pólvora. Porque recordemos que nuestros indígenas más que todo solo se defendían con armas un poco antiguas, digamos, lanzas, arcos, piedras, entre tantas otras. Incluso pues traían hasta caballos entrenados, lo que eran los españoles. Eso es lo que conlleva el factor militar. En el factor económico, más que todo, cuando ya los indígenas fueron esclavizados y derrotados por los españoles, lo que se dio fue de que hubo un proceso en el que se robaron las riquezas ya de nuestro país y se las llevaban a los países de España y Portugal, que eran las dos facciones que más estaban como en ese pleito de quién quería más riqueza y cosas así. Cuando evangelizaron los españoles a los indígenas, recordemos que los indígenas poseían su propia, digámoslo de esta manera, religión. Los españoles, más que todo, ¿verdad? Los evangelizaron y los hicieron que creyeran, ¿verdad? En su Dios. Pero obviamente también con cosas que no eran correctas. En el caso de que a los indígenas, los españoles los acostumbraron a pagar lo que es el diezmo, ¿verdad? Les enseñaron eso a los indígenas. Les enseñaron igualmente lo que es su propia lengua, la que actualmente hablamos, ya que nosotros somos una mezcla entre los indígenas y los españoles de ese tiempo. Y más que todo también se afectó porque de una u otra forma los españoles trajeron enfermedades de España aquí a los indígenas, ¿verdad? Y los indígenas lamentablemente pagaban ese precio. En el factor ideológico, pues ya lo que acabo de mencionar, que tenían su religión los españoles y pues evangelizaron a lo que conocemos nosotros como los indígenas, ¿verdad? Es decir, les enseñaron el idioma español y por supuesto lo que es la religión católica. Supuestamente, pues, algunos de los personajes que vamos a hablar son, en el caso de Cristóbal de Olid y de lo que es Gil González, que más que todo fue los que se encargaron de conquistar nuestro país. Recordemos que en los viajes de Cristóbal Colón, más que todo, no era algo sencillo el hecho de que, ¿cómo explicarlo? No era que solo vinieron una vez, ellos realizaron varias expediciones y en cada expedición, pues más que todo, se conquistaba cierta parte de nuestro país. Otra cosa muy importante es que uno de los más importantes como capitanes, llamémoslo de esa manera, era Hernán Cortés. Él fue quien se encargó de conquistar lo que conocemos nosotros como México. Él dice que envió a este Cristóbal de Olid para que él investigara el territorio llamado Ibueras, que conocíamos en ese tiempo, ¿verdad? Pues más que todo este Cristóbal traicionó a Cortés y se alió con otro gobernador, ¿verdad? Para poder realizar la conquista por su propia cuenta sin que este Hernán Cortés, ¿verdad? Interviniera. La conquista pues de nuestro país, como les decía, fue en diferentes procesos. Aquí en estos años, más adelantito del año 1500, fue cuando empezaron a fundar algunas de las ciudades que hablamos, ¿verdad? Las ciudades coloniales, como en el caso de Trujillo, de Choluteca, Comayagua. Más que todo en el tiempo de la conquista y la colonia española fue que se fundaron, más que todo. Y sabemos otros que la resistencia de los indígenas no fue mucha, ¿verdad? Ya que el avance tecnológico de los españoles no era nada comparado
con la pobre tecnología, o mejor dicho, las armas que apenas estos poseían. Otra cosa que cabe mencionar, ¿verdad? De que al traicionar este Cristóbal de Olida a Hernán Cortés, fue también, más que todo, lo mandaron pues a traer y lo castigaron, ¿verdad? Lo apresaron más que todo. Y eso sucedió, ¿verdad? Voy a hablar un poquito en cuanto a lo que ha sucedido más que todo, no solo en Honduras, sino que también en algunos otros países, ¿verdad? Siempre de la región americana. En el caso de Venezuela, pues más que todo, también fue explorado y conquistado y obviamente colonizado por los españoles, ¿verdad? Los portugueses, pues era uno de los países que más que todo ambiciaban, más que todo, ¿verdad? Codiciaban lo que eran nuevos territorios, en el caso. Por eso sabemos que en el caso de los ingleses que conquistaron América del Norte, ¿no? Hablando ya de Estados Unidos y de Canadá, por eso se habla esa lengua nativa allá. Pero en el caso, como les decía, ¿verdad? Que cuando después del descubrimiento pasaron muchas cosas que trajeron, ¿verdad? De gracias a los indígenas y también beneficios para los españoles. Observamos que los españoles consiguieron riqueza, como en el caso del oro, de la plata, entre tantas otras cosas más, ¿verdad? Otra cosa muy importante es que aunque los indígenas se resistieron, fue inútil. Más que todo, recordemos que las tropas de los españoles estaban más organizadas. Cazaban a los indígenas, más a todos los que se oponían. Aquí tenemos una imagen de los niños indígenas más o menos asemejados a lo que eran ellos antes. Y luego de esto, pues empezaron a construir iglesias con las que fueron evangelizados los indígenas a través de frailes o por decirlo así, monjes, ¿verdad? Y otra cosa muy importante es que también esta conquista no duró un tiempo determinado, un tiempo poco, sino que fue de varios años que estuvimos, más que todo, los indígenas estuvieron esclavizados por los españoles. Otra cosa que quiero mencionar es que hay algunas cosas que desarrollaron los españoles, como en el caso de lo que sabemos de algunas instituciones, como las iglesias, entre tantas otras cosas que los mismos españoles quisieron implementar e imponer a nuestros indígenas, ¿verdad? Más que todo en lo político, de eso se lo voy a hablar ahorita, ¿verdad? Más que todo. Esta es una información que es muy importante, también se la voy a enviar, ¿verdad? Vamos a seguir entonces con lo que es la otra parte, ¿verdad? Siguiendo un poco, pues en la página 136 hablaremos un poco de lo que es la colonia, ya cuando ya se habían asentado los españoles en la conquista, ya había sido conquistado el país, y más que todo América, mejor dicho. Ocurrieron varias cosas. Cuando hablamos de la economía colonial, hablamos que durante esta, pues, los españoles tenían bastante poder, dinero y territorio, por así decirlo. Obligaban a los indígenas a trabajar para ellos y pues crearon formas de explotarlos. Incluso habían minas y pues los indígenas eran los peones en este caso. Cuando hablamos de la encomienda, más que todo, era que entregaban un grupo de indígenas a uno de los colonizadores. Imaginemos lo siguiente, ¿verdad? Imagínense que ustedes son unos conquistadores, cada uno de ustedes, y ustedes están esclavizando a unos indígenas, y ese grupo de indígenas ustedes los mandan a otro colonizador, ¿verdad? En ese tiempo los indígenas eran como producto, por así decirlo, ¿verdad? Muy triste, la verdad. Luego tenemos lo que es el repartimiento. Durante el siglo XVI, hablando del año, por decirlo así, 1500, los españoles se apoderaron de las tierras de los indígenas y los obligaron a trabajar, ¿verdad? En las minas, en las haciendas y en las tierras de los colonizadores, ¿verdad? Recordemos de que los españoles, como tenían una inteligencia más avanzada, ellos practicaban nuevas formas de la agricultura, de la ganadería y todo eso, pues, lo forzaron a los indígenas. Por eso se repartieron lo que eran las tierras y el trabajo, ¿verdad? También teníamos algo llamado la Real Casa de Contratación de Indias. Esta estaba localizada más que todo en Sevilla, en España, ¿verdad? Se encargaba de controlar el comercio entre América y España. Ya aquí ya empieza lo que es un conflicto porque recordemos que en el caso de Portugal y España estaban en esa complicación porque ambos querían tener más poder que el otro. Teníamos lo que era el Consejo de las Indias. Era una autoridad española ya en América. Más que todo esto se basaba en tres cosas.
el poder de los militares, el poder de la iglesia y por supuesto el poder del comercio, propiamente del negocio. Y se encargaba de que todas las riquezas llegaran a España, ¿verdad? Que aquí en América nadie se saliera con la suya. Y si no le podía pasar a un de los colonizadores españoles que fuera aprisionado, ¿verdad? Por hacer cosas que no debía. Algunas otras cosas que teníamos era la Real Audiencia, que esta pues funcionaba como un juzgado, ¿verdad? Como ley. Teníamos lo que era el cabildo, que era como tipo municipalidad, así como la que tenemos actualmente, ¿verdad? En nuestro municipio de Cihuatepeque. La sociedad colonial pues se agrupaba en varias cosas, es decir, agrupaba las diferentes culturas. Recordemos que solo los indígenas no estaban aquí. Yo les hablé de que también habían los esclavos africanos que ellos traían de esclavos de España. Y por supuesto ahora se organiza de la siguiente manera. Estaban los criollos, que eran los hijos de los españoles, pero que nacieron aquí en América, es decir, los tuvieron aquí en América. Tenemos lo que son los mestizos, que más que todo somos nosotros, ¿verdad? Una mezcla entre indígenas y por supuesto nosotros, lo que eran los españoles. Tenemos los indígenas que ya vivían aquí y que estos eran explotados por los mismos españoles. Y finalmente teníamos lo que son los zambos, ¿verdad? Que era la mezcla de los indígenas con los africanos. Cosa muy importante es que los frailes, que eran como los monjes o los frailes, ¿verdad? Que pertenecen a la Iglesia Católica, fundaron escuelas para ayudarles a ya entender el idioma español, ¿verdad? Los indígenas, ya ellos se convirtieron y ganaron esta lengua, ya olvidaron su lengua materna indígena y la cambiaron por el lenguaje español. Además, pues aquí venía lo del diezmo, ya empezaron a aprender lo que era la lectura y la escritura y la matemática principalmente. Aquí fue cuando se construyeron algunas catedrales, por eso se le llama ciudades coloniales, como el caso de Comayagua, ¿verdad? Que hay una iglesia muy importante. En la pintura y la escultura era todo religioso, todo se basaba en lo religioso, ¿verdad? Comayagua, pues más que todo era el lugar donde se cultivaba el arte. Y la orfebrería, que más que todo, ¿verdad? Estas eran como el trabajo que se hacía con el oro, ¿verdad? Es decir, del oro, pues empezaban a crear coronas, pulseras, entre tantas otras cosas. Y con esto terminaríamos esta parte. La única tarea que quedaría, niños, sería la siguiente que voy a explicar. Vamos a regresar nuevamente a la página 134. Y en la página 134 dice lo siguiente: marque las armas que cree que se utilizaron durante la conquista. Tenemos 5 opciones. Y pues, más que todo, ¿verdad? Sabemos que las armas solo eran 3 de los indígenas. La lanza era una de ellas. El hacha, no era de los indígenas, pero sí también pertenecía a los españoles. Y el arco. En la página 135 van a leer lo que es el relato sobre la muerte del Empira y le van a cambiar el final. Léanlo y le van a cambiar el final de cómo les gustaría a ustedes que fuera el final. Y por supuesto, dice la pregunta número 2 de la página 135. Investigue a qué territorio se le mencionaba como Higueras. Solo van a escribir Honduras. Así se le llamaba a Honduras antes, Higueras. Eso sería todo, niños. Gracias. Hasta la próxima.